¿Y si les dijera que su guerra contra las malas hierbas la están librando por completo de forma errónea? Cada año, la misma historia. Horas encorvados, el dolor de espalda y la frustración de sentir que este ejército verde es invencible. Pero existe una solución. Hoy no vamos a hablar de cómo trabajar más. Hablaremos de cómo trabajar de forma más inteligente. Les voy a revelar 7 maneras ingeniosas de combatir las malas hierbas que les ahorrarán tiempo y esfuerzo, y algunas de ellas realmente les sorprenderán. Seamos sinceros, las malas hierbas no son simplemente plantas que aparecen por casualidad. Son auténticas campeonas de la supervivencia, perfeccionadas durante millones de años de evolución. Su principal misión es colonizar rápidamente cualquier espacio disponible y acaparar todos los recursos. Por lo tanto, nuestra estrategia no es enfrentarlas en un ataque frontal, sino superarlas con ingenio. Debemos comprender sus puntos débiles y utilizarlos en su contra. En vez de la fuerza bruta, aplicaremos la táctica y el conocimiento. Pues bien, empecemos por lo fundamental. Nuestra primera y quizás más importante estrategia para combatir las malas hierbas es el acolchado. Si dominas este método, tu vida en el jardín o huerto cambiará para siempre. ¡Garantizado! ¿Qué es el acolchado? Imagina que cubres la tierra con una manta cálida y tupida. Pero esta manta no es para dar calor, sino para proteger. Su principal objetivo es bloquear completamente el acceso de la luz a la superficie del suelo. Y sin luz, como bien sabemos, ninguna semilla de mala hierba podrá despertar y comenzar su invasión. Este es el principio de la asfixia. Las semillas de malas hierbas que yacen en la capa superior del suelo simplemente no reciben la señal para germinar. Y las pocas que aún así se atrevan a brotar estarán tan débiles y etioladas que morirán sin siquiera alcanzar el sol. O podrás arrancarlas con un solo dedo, simplemente al pasar. Olvídate de la asada, olvídate del dolor de espalda. Ahora, lo más interesante. ¿Qué puedes usar como acolchado? Hay muchísimas opciones, y la mayoría son completamente gratuitas. Ideal es la hierba recién cortada y ligeramente oreada de tu césped. Funcionan de maravilla las astillas de madera o la corteza. Puedes usar paja, hojas caídas o incluso serrín viejo. Lo importante es que la capa sea lo suficientemente densa como para no permitir el paso de la luz. Pero el acolchado no es solo una lucha contra las malas hierbas. Es un auténtico regalo para tu huerto. La capa de acolchado conserva la humedad del suelo, lo que significa que tendrás que regar los bancales mucho menos a menudo. Protege las raíces de las plantas del sobrecalentamiento en verano y de las heladas en invierno. Y el acolchado orgánico, al descomponerse lentamente, se convierte en un valiosísimo humus, fertilizando y mejorando la estructura de tu tierra. ¿Cómo hacerlo correctamente? Es muy sencillo. Para empezar, desmaleza bien la zona. Y luego, extiende una capa de acolchado de 5 a 10 centímetros de grosor. No escatimes. Lo importante es no amontonar el acolchado pegado a los tallos de las plantas cultivadas. Deja un pequeño espacio libre. Eso es todo. Habrás creado una barrera que trabajará para ti durante toda la temporada. Perfecto, ya hemos hablado del acolchado. Pero, ¿qué hacer si las malas hierbas ya han brotado en los lugares más incómodos? Por ejemplo, entre las baldosas de un camino de jardín o en las grietas del asfalto. Arrancarlas de ahí es un verdadero suplicio. Pero tenemos un segundo método. Casi mágico. Este método suena un poco descabellado, pero es increíblemente efectivo para ataques tan puntuales. Y para ello solo necesitarás una tetera con agua hirviendo. Sí, has oído bien. Agua normal, recién hervida. Es tu herbicida personal, totalmente gratuito y ecológico, que tienes en cualquier cocina. ¿Cómo funciona? Es muy simple. El agua hirviendo, al entrar en contacto con la planta, literalmente cocina su estructura celular. Las hojas y los tallos se dañan al instante y ya no pueden cumplir sus funciones. La planta se marchita rápidamente y muere.
Esto funciona de manera especialmente eficaz con las malas hierbas jóvenes, las anuales. Sus raíces aún no han tenido tiempo de penetrar profundamente, y el agua caliente puede destruirlas por completo. El proceso es elemental. Hierve una tetera de agua. Con cuidado de no quemarte, acércate a la zona problemática y vierte lentamente, en un chorro fino, el agua hirviendo directamente sobre las malas hierbas. Intenta verter en el centro mismo de la planta, para que el agua alcance tanto las hojas como el cuello de la raíz. Verás el efecto en unas pocas horas. Las malas hierbas se pondrán amarillas y se marchitarán. Claro, este método tiene sus limitaciones. Es perfecto para caminos, patios y otras superficies pavimentadas o duras, es decir, para aquellos lugares donde no hay plantas cultivadas. No se debe verter agua hirviendo sobre los parterres o el césped, ya que matará todo sin distinción. Además, para las malas hierbas grandes con raíces potentes, como el diente de león o la grama, puede que se necesiten varias aplicaciones. Pero para una limpieza rápida y fácil de superficies duras, es simplemente un método genial. Sin productos químicos, sin esfuerzo, solo pura física y agua caliente. Vale, el agua hirviendo es potente. Pero, ¿qué pasa si la maleza es abundante y no quieres andar con la tetera de un lado para otro? Entonces, pasemos a nuestro tercer método, la auténtica alquimia casera. Prepararemos una pócima que es totalmente segura para ti, pero letal para las malas hierbas, siempre y cuando la uses con inteligencia, claro. Hablamos de una solución a base de vinagre blanco común. Este método es una verdadera joya para eliminar esas malas hierbas ya crecidas que, descaradamente, brotan donde no deberían. La receta es tan sencilla como genial. Por cada litro de vinagre al 9%, añade aproximadamente media taza de sal y una cucharada de cualquier jabón líquido o lavavajillas. ¿Cómo funciona? El ácido acético es un herbicida natural de contacto. Literalmente quema las membranas celulares de las hojas, haciendo que la planta pierda humedad rápidamente y se marchite. La sal potencia este efecto y el jabón actúa como un adherente. Evita que la solución se escurra de las hojas, especialmente de aquellas que tienen una capa cerosa, y ayuda a que el vinagre haga su trabajo. Pero aquí, atención, hay matices muy importantes. Primero, es un arma de acción no selectiva. Destruirá todo lo verde que toque. Tanto la mala hierba como tu flor favorita, e incluso el borde del césped. Por eso, úsalo de forma puntual, preferiblemente con un pulverizador, en un día soleado y sin viento. El sol, por cierto, acelerará mucho el proceso de quema. En segundo lugar, ten en cuenta que el vinagre y la sal alteran la acidez y la composición del suelo. Verter esta solución en las camas de cultivo donde planeas plantar algo es una muy mala idea, ya que podría perjudicar tu futura cosecha. Por lo tanto, el método del vinagre es tu herramienta ideal para zonas no cultivables. Senderos, patios, áreas a lo largo de la valla o zonas bajo el coche. Ese es su terreno. En resumen, la solución de vinagre es una forma potente, económica y rápida de acabar con las malas hierbas, pero hay que aplicarlo como un francotirador, con precisión y de forma pensada, y no como un artillero que dispara a zonas extensas. Ahora, dejemos atrás las respuestas reactivas para adoptar una verdadera estrategia y tomar la iniciativa. El cuarto método es una táctica pura y simple, que les permitirá no luchar contra las malas hierbas, sino directamente no darles ninguna oportunidad de aparecer. Recuerden la regla de oro de la naturaleza. La naturaleza aborrece el vacío. Si dejan un trozo de tierra desnudo, la naturaleza intentará inmediatamente poblarlo con algo, y lo más probable es que sea una mala hierba. ¿Qué debemos hacer entonces? La respuesta es simple. No dejen espacio libre a las malas hierbas. Ocuparemos nosotros mismos toda el área disponible, creando para ellas una competencia feroz por la luz, el agua y los nutrientes. En los huertos, esto se traduce en plantaciones más densas.
No teman plantar las hortalizas y verduras un poco más cerca de lo que indica el paquete de semillas. Mientras los cultivos principales, como los tomates o los pimientos, aún son pequeños, el espacio entre ellos puede ser ocupado por plantas de rápido crecimiento. Planten allí lechuga, espinaca o rábanos. Tendrán tiempo de cosecharlas antes de que las plantas principales necesiten más espacio, y durante todo ese tiempo, el suelo estará cubierto, sin dejar lugar a las malas hierbas para establecerse. En los jardines de flores, nuestras principales aliadas son las plantas tapizantes. Son las verdaderas fuerzas especiales en la lucha contra las malas hierbas. Plantas como la vinca, la ajuga, diversos tipos de sedum o el phlox subulata se extienden rápidamente y crean una densa alfombra viva. Esta alfombra no solo es increíblemente hermosa, sino que también cumple la función de acolchado vivo. Cubre completamente el suelo, no dejando ni una sola oportunidad a las malas hierbas. En resumen, lograrán resolver varias tareas a la vez. Su jardín o huerto lucirá denso, exuberante y bien cuidado. Invertirán mucho menos tiempo en desherbar, porque apenas habrá nada que quitar. Y crearán un ecosistema más sano y sostenible, donde las plantas cultivadas dominan y las malas hierbas pasan a un segundo plano. Esto no es una lucha, es una gestión inteligente del territorio. Así que ya hemos aprendido a proteger nuestros cultivos de diversas maneras. Pero ¿qué dirías si te contara que tu mejor aliado contra las malas hierbas está ahora mismo en tu trastero o incluso a punto de acabar en la basura? Este quinto método transformará lo que para muchos es simple desperdicio en una potentísima arma contra ese invasor verde. Para ello, usaremos cartón común y periódicos viejos. Este método es conocido como acolchado por asfixia o la cama del huerto para perezosos. Y su genialidad reside precisamente en su simplicidad. La clave está en bloquear por completo la luz a las malas hierbas durante un periodo prolongado. No solo por un día o una semana, sino durante toda una temporada. Imagina que tienes un trozo de terreno invadido por grama u otras malas hierbas persistentes, y solo pensar en cavar te produce escalofríos. Olvídate de la pala. Simplemente coge grandes trozos de cartón. Las cajas de electrodomésticos son perfectas, y extiéndelos directamente sobre las malas hierbas. Asegúrate de superponerlos bien para que no quede ninguna rendija por donde pueda pasar la luz. Si no tienes cartón, los periódicos viejos doblados en 5 a 10 capas también sirven. Lo importante es no usar revistas con acabado brillante, ya que su tinta podría contener sustancias nocivas. Sobre este sándwich de papel, necesitarás poner algo de peso y embellecerlo un poco. Puedes cubrirlo con una capa de compost, hierba cortada, tierra o incluso corteza decorativa. Esto no solo le dará un aspecto más estético, sino que también acelerará el proceso. ¿Qué ocurre debajo de esta cobertura? Oscuridad total. Las malas hierbas, privadas de luz, no pueden fotosintetizar y, lenta pero inexorablemente, mueren y se descomponen, transformándose en abono orgánico. Y las lombrices de tierra y los microorganismos estarán encantados con este festín. Procesan activamente tanto el cartón como los restos de las malas hierbas, dejando el suelo bajo la cobertura suelto, fértil y lleno de vida. Al cabo de unos meses, o para la siguiente temporada, puedes retirar los restos de la cobertura o simplemente hacer agujeros en ella y plantar tus plantones. Obtendrás un bancal limpio y listo para cultivar, sin haber realizado prácticamente ningún esfuerzo físico. Este es el método ideal para recuperar terrenos abandonados o simplemente deshacerte de la alfombra de malas hierbas más rebelde. Y ahora, prepárense. El sexto método puede parecerles una auténtica revolución y quizás vaya en contra de todo lo que les enseñaron sus abuelos. La mejor manera de no luchar contra las malas hierbas es no despertarlas. Este método se basa en el principio de labranza cero o no-till y desmiente el mito principal sobre la necesidad de remover la tierra del huerto en primavera.
¿Recuerdan que dijimos que en el suelo duermen millones de semillas de malas hierbas? Pueden permanecer ahí durante años, completamente inofensivas, en la oscuridad total. ¿Qué las despierta? La luz. ¿Y qué las saca a la luz? Exacto, su pala. Cada vez que se esmeran en cavar la parcela, voltean las capas de tierra, y con cada volteo, sacan a la superficie una nueva tanda de semillas dormidas desde las profundidades. En esencia, ustedes mismos están sembrando su huerto de malas hierbas, dándoles las condiciones ideales para brotar. Es como si esparcieran cuidadosamente las semillas de malas hierbas, y luego se sorprendieran de lo bien que germinaron. El principio, no-till, propone hacer lo contrario. Dejen de cavar. En su lugar, aflojen la tierra solo superficialmente, a una profundidad no mayor de 5 o 7 centímetros. Para ello, son ideales las azadas planas o los cultivadores manuales. Su tarea es remover la capa superior para la siembra, sin perturbar los horizontes profundos del suelo, donde yace el banco de semillas de las malas hierbas. Y el resto del trabajo para mejorar la estructura del suelo, confíenlo a la naturaleza. El mantillo, del que ya hemos hablado, atraerá a las lombrices de tierra. Ellas serán sus principales aliadas. Las lombrices crearán túneles en la tierra, la aflojarán, la enriquecerán con humus, y lo harán mucho mejor y más eficazmente que cualquier pala. Sí, la transición a este sistema puede llevar tiempo, especialmente en suelos arcillosos pesados. Pero el resultado vale la pena. Conservarán la estructura del suelo, lo protegerán de la erosión y, lo más importante, cada año habrá menos y menos malas hierbas en sus parcelas. No porque las hayan desmalezado heroicamente, sino porque simplemente dejaron de despertarlas. Esta es la cúspide de la jardinería inteligente y sin esfuerzo. Y por último, el séptimo y último consejo. No es tanto un método como un pequeño, pero crucial, truco basado en un simple conocimiento de la naturaleza. No te librará por completo de las malas hierbas, pero hará que este proceso sea mucho más fácil y eficiente. Todo lo que necesitas es elegir el momento adecuado. Imagina esta situación. Decides desherbar un bancal en un día caluroso y seco. La tierra está dura como una piedra. Tiras de la mala hierba y ésta o bien se rompe, dejando su potente raíz en la tierra, o se arranca con un enorme terrón de tierra preciada, dañando las raíces de los cultivos vecinos. ¿Te suena? Es un trabajo en vano que agota tus fuerzas y tu paciencia. Ahora, otra imagen. Ha caído una buena lluvia cálida, o has regado abundantemente los bancales la noche anterior. A la mañana siguiente sales al huerto. La tierra está húmeda, blanda y maleable. Coges la misma mala hierba, tiras suavemente, y se desliza fuera de la tierra por completo, con su larga raíz, sin apenas ofrecer resistencia. Te sientes como un auténtico ganador. Ahí reside todo el truco. Desherbar después de una lluvia o un riego abundante es la forma más eficaz de eliminar las malas hierbas, especialmente aquellas con raíces pivotantes o profundas, como los dientes de león o los cardos. La tierra húmeda suelta fácilmente las raíces, y así te aseguras de haber eliminado la planta por completo, y no solo cortado la parte superior que volverá a crecer en una semana. Por supuesto, hay una contrapartida. No conviene desherbar con el suelo muy húmedo si vas a dejar las malas hierbas en el bancal. En suelo húmedo pueden volver a enraizar fácilmente. Por eso, las malas hierbas arrancadas en húmedo, es mejor retirarlas inmediatamente a la pila de compost o a una carretilla. Recuerda esta sencilla regla. Tierra seca, para aflojar y cortar las malas hierbas con una azada plana. Tierra húmeda, para el deshierve manual de raíz. La misma mala hierba puede ceder fácilmente o resistirse hasta el final. Todo depende de tu habilidad para elegir el momento adecuado. No es magia, es una simple comprensión de cómo funciona la naturaleza. Pero aquí viene el dato clave, casi chocante, que lo cambia todo. La gran mayoría de las semillas de las malas hierbas con las que luchas
ya están en tu tierra, justo ahora. Pueden haber permanecido latentes por años, incluso décadas, esperando su momento oportuno. Y ese momento llega cuando remueves la tierra de tu huerto. Así es. Cada vez que, con tanto esmero, volteas la tierra con la esperanza de mejorarla, sin querer, como un jardinero diligente, sacas a la superficie miles de semillas de maleza dormidas y les das justo lo que esperaban, luz y calor para germinar. Resulta que la arraigada tradición de la labranza primaveral es, en realidad, una invitación a la fiesta para las malas hierbas. Todos los métodos inteligentes de los que hemos hablado hoy, el acolchado, el cartón, las siembras densas, funcionan bajo el mismo principio. Crean una barrera en la superficie del suelo que impide que esas semillas latentes despierten. No estás luchando contra las consecuencias, estás eliminando la causa. En definitiva, combatir las malas hierbas no es cuestión de trabajo duro, sino de un enfoque inteligente y un tanto perezoso. Deja de despertar a la bestia dormida bajo tus pies. En su lugar, cúbrela con una manta de acolchado. No le des espacio vital y solo interviene cuando sea realmente sencillo y eficaz. Gracias por ver este video hasta el final. Si has aprendido algo nuevo y útil, apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal para no perderte otros consejos inteligentes. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Qué métodos no tan obvios, pero efectivos, utilizas tú para combatir las malas hierbas? Comparte tus secretos en los comentarios. Ayudémonos mutuamente a hacer nuestros jardines más bonitos y nuestras vidas más sencillas.